bienvenidos a Gabriel Podcast. El día de hoy estamos con Elim Licea. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, bienvenido. ¿Cómo estás? Excelente. Muchas gracias por prestarnos tu cero. No, gracias por venir. Sé lo que implica el esfuerzo de tener un podcast, así es que estoy contento de estar aquí y poder platicar contigo. Muchísimas gracias. La primera pregunta que siempre le hago a mis invitados es: ¿cuál era tu sueño de la infancia? Sí, lo escuché. Por ahí vi esa introducción con el chavo de la forestación, también con creo que es un arquitecto, ¿verdad? El señor. Y me quedé pensando, ¿yo qué voy a decir? O sea, la neta es que sí me metí a ver. Y fíjate que no, tal vez no como un sueño específico, pero siempre me gustó dibujar. Y hay una foto que conserva mi familia, en donde estoy tirado en la sala de niño, así acostadillo boca abajo, con un periódico como en el área de los cómics, y tener la televisión puesta con una VHS, ya se imaginarán cuántos años tengo al decir que es una VHS, y están las caricaturas. Y para mí como que representa mucho esa foto, porque mi trabajo de diseño va tanto a medios como he hecho diseño gráfico para la tele, para impresos o caricaturas. Entonces, no como un sueño específico, pero sí que la actividad de dibujar siempre me gustó, y hasta el día de hoy que estamos grabando hago o tiene algo que ver con el dibujo. Qué fregón. ¿Y eso te llevó a lo que has hecho actualmente? Bueno, antes del podcast tienes otro trabajo. Sí. ¿Crees que el estudiar esa carrera te llevó a ese sueño de la infancia? Sí, sí me conectó mucho, y te decía antes de empezar a grabar que es una actividad que no me veo sin hacerla. O sea, yo me dedico al diseño gráfico y la ilustración. Salí de mi carrera en el 2005, ya hace un buen, y todo ese tiempo he trabajado en diseño. Desde la parte de diseño de impresos, que antes de las redes sociales, te decía, empecé a trabajar luego lo que terminé la carrera. Todavía no existía el Facebook, entonces todo lo padre de diseñar era salir en revistas, hacer panorámicos, salir. Me acuerdo que era un logro muy padre el tener un diseño tuyo en el periódico El Norte, y decías, ay, güey, lo va a ver bastante gente, o sea, va a andar por toda la ciudad, va a llegar a la casa de alguien lo va a ojear y va a ver un diseño mío. Por eso te decía como esa relación de verme de niño acostadillo viendo unos dibujos. Pensaba también que el diseño no es meramente dibujar, el diseño es más como resolver temas problemas de comunicación, pero sí siempre he buscado integrarlo en la parte del diseño con la ilustración. Por ejemplo, lo que has visto del podcast, que en la imagen del podcast tiene un tigre, y luego de repente hacemos playeras, y luego este diseño de la taza, el tigrito que está aquí también lo tenemos impreso en sudaderas. Entonces, ver cómo mezclar el diseño con todo esto, y hasta el día de hoy lo disfruto bastante. Qué chingón. Y bueno, ¿por qué decidiste empezar un podcast? Lo empecé previo a la pandemia, fue en el 2019. Dentro de este boom de los podcasts en esos años, yo era muy fan, porque mi trabajo requiere cierta concentración, pero no tanto como cuando redactas algo o requieres tu atención plena en la actividad que estás haciendo. Entonces, siempre que estoy diseñando, me gusta mucho escuchar algo. Si no es música, es podcast. Y en ese entonces yo, hasta la fecha, soy fan de Dementes Podcast. Y al hacerme fan de ellos, empezar a ir a sus eventos y ver cómo hacían pláticas o hacían podcast en vivo o hacían comunidad así con la gente que los escuchaba, ya me veían seguido ahí, que un día me presenté de que, oye, pues yo hago diseño, lo que se los ofrezca. Y así quedó, ¿no? Entonces sí pasó un periodo de tiempo en el que empecé a colaborar con ellos en el tema del diseño para sus redes sociales. Cuando Instagram se utilizaba mucho para hacer como infografías y estas cosas, previo a la etapa de los Reels. Entonces hacíamos mucho eso en base a los episodios, y ahí fue donde ellos me dicen, toma uno de nuestros cursos en línea, con este código lo tomas gratis. Vi sus cursos y uno de ellos era cómo hacer tu podcast en un mes. Y yo, órale, lo voy a tomar. Por ser fan y poder, eso que te digo de escuchar podcasts y que los disfrutaba mucho, tomo el curso, y justo cuando lo iba a terminar,
es de que, ¿y de qué lo voy a hacer? O sea, sí conozco mucha gente en el diseño, en la ilustración, en cosas artísticas, pero conocía más en el ámbito de los Tigres. Desde muy chico, papá me empezó a llevar al estadio, fue algo que no se me quitó, a él tampoco, hasta la fecha. Vamos a localidades diferentes, pero siempre vamos al estadio. Entonces, cuando termino el curso, es de que ya sé qué lo voy a hacer. Voy a hacer como un Dementes, pero para los Tigres. Así como Dementes entrevista a los emprendedores, cómo lo hicieron, por qué y esto. Bueno, nuestro caso es por qué eres Tigre, desde cuándo, qué coleccionas, a dónde has viajado a verlos, qué esfuerzos has tenido que hacer para estar en el estadio, para comprarte un abono. Si es un fotógrafo, ¿qué se siente tomar fotos adentro de la cancha? Si es alguien que trabajó como un proveedor externo, cómo fue ese proceso de hacer un video, cómo fue hacer una campaña. Entonces es ver el fútbol, pero fuera de la cancha. O sea, no hablamos de cómo está el equipo, ni el parado táctico, ni el próximo partido. Busco que esto sea temporal. Si tú te metes al episodio 3, vas a poder escuchar historias de alguien que vivió alrededor de Tigres y no de lo que está pasando actualmente. Entonces eso fue el enfoque de Incomparables Podcast, se llama. Y qué padre, porque estás haciendo el cómo vive la gente el ser Tigre. Y no solo la tendencia, lo que está pasando actualmente, como mencionas. ¿Y cómo fue que empezaste el podcast? O sea, en ese tiempo, ¿qué equipo tenías? ¿Cómo manejaste la parte de la cámara? Justo, en el podcast este curso de Dementes de cómo hacer tu podcast en un mes, te daban como todas las instrucciones de que, mira, requieres como una línea editorial, de qué vas a hablar, qué te gustaría, esto. Y en ese entonces no existía la plataforma que ahora muchos usan gratuita de Spotify. Ahorita existe una plataforma de Spotify que te brinda el alojamiento de tu podcast gratis, lo subes y se reparte, ¿no? En ese entonces se usaba Libsyn. Ellos nos enseñaron que con Libsyn tú subías el audio y pones ahí la configuración para que se mande a Apple, a Amazon Music, a YouTube Music, a Google Play, al mismo Spotify. Y ahí hasta la fecha lo tengo alojado ahí en esa plataforma. Te recomendaban cierto equipo, que de hecho aquí tengo uno. Audio-Técnica, así como lo ves, todo raspaditos porque ya se volvió como de uso rudo cuando vamos a grabar a eventos. Pero es un micrófono así sencillo. Creo que en ese entonces costaba como 1,200 un kit que tenía tenía el brazo y tenía el antipop, el que le ponen aquí para la P y la D no te suene tan fuerte. Sí. O le podías poner pero te gastabas así 1,200 en tiene la entrada XLR o a la USB y lo conectas a tu compu y ya con eso. Entonces lo que hacía era tener una laptop, abría el Audition, que es hermano del Photoshop y del Illustrator, que lo sentía muy cercano a mí por el tema del diseño. Es como que casi las herramientas están donde mismo, tiene cosas muy parecidas, muy intuitivo para los diseñadores por esa relación que tiene. Entonces pues yo le ponía a grabar y ahí se ven las ondas de audio y ves que se está capturando. Entonces pues le ponía un bracito a mí, otro al invitado y grababa puro audio, porque el podcast empezó así, como puro audio. Entonces la verdad es que sí tenía cierta magia, siento como un poco tipo la radio, que no los veías, nada más los escuchabas. Pero empezó el boom del video podcast y pues hay que montarse, ¿no? Empezar a hacer reels. Te das cuenta, por ejemplo, que aunque tengamos mucho tiempo, hay episodios que a lo mejor no tienen tanta reproducción en YouTube, pero vas a los reels y el reel tiene 100,000 reproducciones. Ayer le escribí a Adrián Hincapié, un jugador de Tigres que fue campeón en el 82. Y le digo, buenas tardes Adrián, ¿cómo estás? Oye, mira, tus clips, hay uno que tiene más de 100,000 reproducciones. Y él de que, órale, qué chido, muchas gracias. Y otros de 20,000 y así. Entonces hay que subirse si está funcionando, si las plataformas lo están impulsando, pues hay que darle por ahí, ¿no? No quedarse como de que no, es que estaba padre el puro audio. Acá en una onda más romanticona. Como tipo a la antigüita. Entonces hay que montarnos que si el TikTok, bueno, yo no bailo TikToks ni hago nada así.
pero pues ahí voy subiendo también los clips. Y lo que hago es, lo reparto los tres, a lo mejor modifico un poco o los títulos dependiendo de la plataforma, pero siempre los subo. Facebook, Instagram y en TikTok. Ok. ¿Qué fue lo que sentiste cuando subiste tu primer video? Al momento de que ya tenías a la persona, después de tu primera entrevista, ¿qué fue lo que sentiste? Sí, fue una buena parte sin video porque se atravesó la pandemia. No quise cortar y creo que también estábamos todos como muy a la expectativa de qué va a pasar, de cuánto tiempo, de que si ya mero, de que una semana, 2, 3, de repente un buen de tiempo encerrados. Lo que hacía era grabar por audio y era como una llamada únicamente de audio con una plataforma que se llama Zencastr. Yo les pasaba un link y él en su compu, en su celular, pues platicando. No nos veíamos, nada más nos escuchábamos y se estaba grabando. Se quedaba en la nube y luego bajabas el video. ¿Qué pasaba? Ahorita llego a la parte del video. Pero ¿qué pasaba? De repente a mi invitado, es que se me acabó la pila. Entonces sale, se corta y a mí ya no me aparece el audio de él. Y yo, no manches, o sea, me pasó 2 veces que en una el invitado se desconectó y en otra se le fue la luz. Híjole. Y fue así de que perdí el audio y pues lo bueno es que tenía la confianza de decirle, oye, vamos a grabarlo otra vez porque pasó esto y le dimos. Entonces te lo quería contar porque han pasado diferentes cosas que cuando ves el resultado final, pues no sabes todo lo que pasó el creador para haber llegado a esa plática, ¿no? Seguramente tú te has topado con algunas cosas que a veces no se graba, detallitos, ¿no? Pero pues son aprendizajes. Siento que fue sencillo en esa parte comparando con el video, porque también le digo a los invitados, si estás nervioso, tú acuérdate que yo soy diseñador gráfico. Yo no salgo en la tele, yo no salgo en la radio, o sea, yo también estoy nervioso igual que tú, siempre les digo eso. Entonces esa sensación me pasaba también la primera vez que lo subes, porque es exponerte al mundo. O sea, aunque tengas un nicho específico, no sabes a quién le va a llegar. O sea, puede haber gente, y en este caso el fútbol, que tire hate porque le va al Monterrey, en el caso de contra los Tigres, ¿no? O también hay gente que de repente había un señor que en repetidas ocasiones me decía, es que está muy limitado en las palabras que usa, es que no sabe entrevistar, es que... Y una vez le escribí en buena onda, oye, si tú sabes de esto, pues dime cómo le hago, o dime, o sea, ¿puedo tomar un curso? ¿Qué me recomiendas? Ya no me contestó nada, o sea, fue como que nada más estaba ahí, pone y pone gorro. Y yo de buena manera le puse y ya no me contestó. Entonces sí es una sensación rara el exponerte a que llega a internet, pero también luego te topas con otro lado de la moneda, que por ejemplo aquí en Incomparables me han dicho, oye, yo tengo mucho tiempo que no puedo volver a la ciudad por mi trabajo, o porque vivo en Estados Unidos, o porque vivo incluso del otro lado del mundo, y me dicen, verlos y escuchar las anécdotas me recuerda todo lo que yo viví en mi ciudad. Entonces esa parte donde te arriesgas a que más te vean y te escuchen, pues hay una persona del otro lado que va a conectar con esas historias y te va a agradecer. Entonces, pues pesa más lo positivo que puedes ganar con esto que lo que te puedan tirar ahí de cagada. Sí. Qué fregón. ¿Y qué es lo que ha cambiado en tu vida de a cómo has empezado el podcast, de después de que lo empezaste? Batallaba más para hablar. O sea, si ahorita a lo mejor sí ven áreas de oportunidad de cómo me expreso o así, antes batallaba mucho. Y ahorita ya pues como que lo veo más normal, o sea, siento que puedo conectar mejor las ideas, me expreso mejor en cuestiones, porque me ayuda también esto a cuestiones laborales, cuando tengo una junta con un cliente, voy a presentar un proyecto. Entonces son habilidades que vas desarrollando también pues por estar con constancia todo el tiempo grabando o volteando la cámara. Todavía no hago videos en los que, como los creadores de contenido que ahora le llaman, que están hablando a la cámara, sí, no sé qué. Todavía no hago eso. Pero me gustaría hacerlo también para meterlo en esa cajita de herramientas y de aprendizajes pues para otras cosas, ¿no? Entonces el podcast me ha traído eso, me ha traído también oportunidades de trabajo.
amistades. Acabamos de ir a la boda de Eric Saucedo, que le mandamos saludos si llega a ver esto. Eric me dijo, oye, pues ya nos conocíamos del estadio, nos conocimos en viajes de Tigres, valoré mucho que me invitaras a tu podcast, lo disfruté bastante, entonces me encantaría que tú y tu novia fueran a nuestra boda. O sea, ese tipo de cosas, como un evento muy, muy íntimo, por así decirlo, también en el que pues los invitados son contados, o sea, que te consideren. Por eso tocó el tema de Eric, por la amistad que se genera también por este proyecto. Qué fregón. Y para quienes quieren empezar un podcast, ¿qué es lo que les recomiendas? Siento que ahorita hay un boom más alto en el video podcast. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere comenzar? Pues que ahorita ya hay muchas facilidades en cuestión de el equipo. Pues puedes empezar con un iPhone, puedes empezar incluso con el mismo micrófono que ya tiene integrado. Si lo tienes a una distancia corta en un lugar acondicionado que no haya tanto ruido, te va a ayudar. Te contaba antes de empezar a grabar que primero compré una cámara, grababa con celulares y era un iPhone y otro de esos de las marcas que no son iPhone, que no me gustan, la verdad. Ay, disculpa para los que no sean fans, los que sean fans de otras marcas, pero grababa con uno que no era iPhone y con mi iPhone. Y luego después compré una cámara. Ok, ya tengo una cámara y lo grababa con mi iPhone y una cámara. Y luego pude comprar la otra y luego ya con 2 cámaras. Y lo grababa con estos micrófonos que les enseñamos ahorita. Y ya cuando empezó a monetizar el Facebook, lo primero que hice fue comprar estos micrófonos, los Shure, que es como que de las cosas más costosas, que también es como de moda. O sea, la verdad ya hay muchos micrófonos que te dan resultados buenos. Hace poquito compré 2 micrófonos que se llaman los Rode PodMic. Sí. Esos estaban en oferta en Amazon y los compré para cambiar estos. Con estos le damos servicio a otros podcasts cuando vamos, que sea a eventos o a lugares que los considero más como para uso rudo. No se ven tan bonitos, pero jalan muy bien. Entonces, para dar ese brinquito de estos a otros, esos Rode estaban en oferta en 1,700 y normalmente cuestan casi 3,000. Entonces, estarle buscando, ¿no? Y de poquito a poquito, creo que esa sería la recomendación. Empezar con lo que tienes, ir sumando al equipo poco a poco. Si en una quincena de tu trabajo puedes destinarle una parte a una cosita y así te la llevas. Una de las cosas importantes y que he escuchado también en otros espacios es que lo primordial sea el audio. Mucha gente consume el podcast haciendo otras actividades. Si tu audio se escucha bien, es más importante a que el video se vea no tan de buena calidad o que lo vayas poco a poco aumentando. Porque a mí también me ha pasado que estar en un podcast y que se mete mucho ruido o algo y digo, no, lo voy a quitar. O sea, entonces creo que la prioridad sería que cuiden el audio, irle metiendo poco a poco el video y así, o sea, en realidad no, yo siento que no hay prisa. O la cosa es empezar con lo que tengas, con las personas que conoces, con los de confianza que probablemente no te va a dar tanto nervio hablar. Y así irle poco a poco. Al día de hoy, esta semana publicamos el episodio 206. Entonces, pues constancia. O sea, sí se puede, la verdad. Y un ejemplo que me gusta poner, pues es el propio, porque yo no me dedico a los medios de comunicación. Ni siquiera me gusta que el podcast sea considerado un medio de comunicación como los tradicionales. Es como un espacio para documentar historias y que se queden ahí en internet. Me gusta mucho pensar, y se lo digo a los invitados, que estemos ya bien viejitos y digamos, vamos a ver qué andamos haciendo hace 20 años y ponerlo en el YouTube, ¿no? Entonces, que le den así, con todo y miedo y nervio y todo, pero que le den. Qué fregón. ¿Tú recomendarías que hagan un podcast abierto a cualquier tema o que se enfoquen en un nicho como lo hiciste tú? Hace poquito fuimos a grabar, de lo que te decía, de ir a grabar a podcast en ciertos lugares.
y fuimos a Intermex, a un evento bien grande que hay ahí de climatización y todo ese tema industrial. Y tenían un área de podcast. Ahí me invitaron a participar para platicar del mío. Y les digo, mira, estamos en este evento porque el que tiene el podcast, Paco Luna, que le mando un saludo, está aquí con este espacio porque su podcast se dedica a invitar a personas de la industria de reuniones. Y él ha abierto muchos caminos. Su trabajo del diario es instalar stands. Entonces ese es su mundo, las reuniones, los congresos, las convenciones. Y ha llegado a posicionar su podcast como uno de los podcasts que impulsa esa industria. Entonces es algo que él vive día a día. Yo lo pude haber hecho también con el diseño, que es algo del diario, pero también me enfoqué más porque sentía que conocía a más personas diversas en el mundo tigre. Entonces, si tú te metes o te enfocas en algo que te gusta o que es un nicho o un mundo en el que te desenvuelves, creo que va a ser más fácil. O si tú eres de las personas que dice, oye, ¿sabes qué? Es que me interesa emprender, a lo mejor yo no voy a estar tanto tiempo en una empresa, pues me voy por esa temática, ¿no? Es que te sientas a gusto, que te sientas que puedes, bueno, en mi caso, conocer personas de diferentes gustos, estilos, maneras de pensar, pero que nos une una cosa como es el tema de los tigres, y por eso elegí eso. Me sentía cómodo con ese tema y creo que es importante. Ok, y para quienes, ponle que ya invitaron a personas que conocen y se les acaban, ¿cómo les recomiendas que inviten a nuevos invitados? Ajá. Yo normalmente lo hago de 1 a 1. O sea, sí les escribo por el Instagram, les escribo por el Face, por donde se pueda. Si en una red no tuve éxito, por otra. A veces un invitado es el que te abre la puerta para otro. O sea, al ver de que, es que ya vino fulanito y es amigo de él, entonces ahí los voy conectando, ¿no? Pero también que tengan presente que a lo mejor no reciben el sí a la primera y no se desanimen. Justo hoy le reenviaba un audio a mi novia de un exjugador que tengo rato que le estaba escribiendo y hoy me mandó un audio diciendo, oye, sí, ¿cómo ves si lo dejamos para la próxima semana? Entonces es buscar la manera así, o por conocidos, o tus mismos invitados te van abriendo camino. Una de las cosas es que estemos persiguiendo como algo que nos llame la atención y que sea interesante para nosotros. Siempre va a haber una persona que lo valore igual que nosotros. Entonces, así como en tu caso y en tu programa que estás buscando historias padres de diferentes personas y giros, pues va a haber alguien que le guste y así se van a ir abriendo puertas. ¿Te ha tocado que alguien te pida una foto en algún lugar? Sí, está bien raro. Ya, fíjate que pasaba un poco por el tema del diseño. Yo obviamente en el estadio. Tengo un primo que estaría padre que lo invitara, se llama Mr. Tibón. Saludos a Mr. Tibón, de seguro va a ver esto. Él se hace llamar un explorador de sabores. Él combina recetas de comida o prueba, ya ves que hacen mucho esto en TikTok, de que así se hace la receta del no sé qué, vamos a probarla. Y él usa máscara como de luchador. Y me tira mucho carro de que vamos al estadio y dice, no, güey, cuando vamos al estadio, Lin parece que es el alcalde de la ciudad. Y lo pongo de ejemplo porque la se va a escuchar muy, muy mamila que sea algo que nazca de mí, ¿no? Pero él siempre me tira esa carrilla, por eso lo quise mencionar. Empecé en la parte primero por el diseño y luego ahora por el podcast. Pero en realidad, pues el podcast no se trata de mí, aunque de repente suelto ahí de mi cuchara y meto algunas cosas o comento anécdotas que también me han pasado, pero es un espacio para la gente. Y luego la gente, ya que consume el podcast, se da cuenta de cómo es el formato. Entonces se van de aquí muy contentos, se van agradecidos por estar, por el espacio, porque en un medio tradicional como la tele, la radio, la prensa, dedicarle el tiempo a un aficionado, digamos que no es una figura pública,
pues es muy corto porque los costos son altos, ¿no? Entonces, que ellos puedan tener un espacio largo y tendido en el que puedan platicar sus anécdotas, sientan que su historia vale, que cuenta, que está padre, que obviamente todos la tienen. Eso luego ya se traduce en agradecimiento, en vamos a tomarse una foto y esto, pero pues es a raíz de ese trabajo y de ese espacio. O sea, no es como de que, nada más porque me cae bien o así. Qué fregón. Oye, ahorita mencionabas que un video te pegó a 100,000 vistas. ¿Tú cómo haces para que al momento de distribuir tus videos puedan funcionar? Me he dado cuenta, pues hay las plataformas te dicen, en este horario hay más actividad de la gente que te sigue. Sí le he hecho algunas veces caso, pero procuro sí repartirlo de que unos reels en la mañana, unos reels como a la hora de la comida y unos reels a la hora que ya salió la gente del trabajo. Y me he dado cuenta que han estado pegando los que son al final del día. O sea, después de las 6 y así. Y obviamente también juega la parte de los títulos que le pones. No es como mi intención hacer chicharrón. Y le digo ahora a la raza, el chicharrón pues le dicen al hacer polémica, ¿no? Uh-huh. Y ahora que está la Ramos en el programa, les digo, aquí no hacemos chicharrón. El único chicharrón que hacemos es el de la Ramos. Entonces busco, a veces sí, ciertos títulos que son así, que quedan, pero porque es algo que dijo el invitado. Por ejemplo, te decía el señor Hincapié, él dice que los jugadores, fue algo así, como que los jugadores de antes no andaban de nalguitas paradas, como los de ahora. Entonces, pues yo puse... antes no eran jugadores de nalguitas paradas y le puse el símbolo ese de como de el rojo de prohibido así y ese agarró bastante, ¿no? Pero también porque es algo que dijo el invitado, porque también hay gente que luego se la baña que pone títulos que ay güey, eso no dijo y tú lo hiciste para que yo viniera y le diera clic. Ya es cuestión de gustos, yo prefiero hacerlo bien alineado a lo que diga, pero sí funcionan esas cositas. Uh-huh. Excelente. ¿Hay alguna meta que tú quieras lograr con el podcast? Mencionaste ahorita que al ser viejito, pues ver los videos de qué estábamos haciendo en ese tiempo, pero además de eso, ¿hay alguna otra meta que tengas, a lo mejor en cuestión de números, en cuestión de vivir de esto o algo similar? No lo había pensado, pero ahorita ya me diste como una idea. Hablando de lo viejito y así. Te decía que es un espacio como un documento audiovisual de historias y por ahí una persona me lo dijo de lo que significa ser tigre. Entonces ese espacio, ese documento audiovisual quiero que llegue a ser como el espacio o documento más grande que exista del tema de ser aficionado de los tigres. Entonces pues falta mucho, 206 suenan muchos episodios, pero de repente así platicando con gente decimos, pues es que al estadio le caben más de 40,000 personas. 206 episodios son poquitos. Sí, claro. No, y más los que lo ven en la tele o en Facebook. Sí, más todos los que no caben ahorita, que son los que quieren estadio nuevo. Yo no. Pero pues ahí, o sea, esa es la manera de pensar de que aún hay muchas cosas por documentar, muchas historias. Para compartirte, hemos tenido fotógrafos, artistas, músicos, los que se hacen llamar influencers también, raperos como el Skipper. Hemos tenido aficionados que son muy, muy apegados a la historia de Tigres y hemos aprendido bastante de ellos, que son como historiadores no oficiales, pero a ellos les apasiona mucho la historia. Hemos tenido exjugadores, jugadoras, creadores de contenido, como le llaman ahora también, psicólogos, de todo un poco. Entonces creo que aún hay mucho por documentar. Y qué padre, porque siento que tú no creaste una comunidad, sino que te uniste a una que ya existe y te aliaste en esa comunidad. Totalmente.
sí lo he escuchado mucho en Dementes, que Diego les dice, oye, es que los que te escuchan no es que sea tu comunidad, o sea, es tu audiencia, pero ya cuando esa audiencia se reúne y hace otras cosas y conviven y esto y lo otro, ahí sí yo creo que ya va el tema de la comunidad. Y bien lo dices, es una comunidad que ahí estaba, que ahí está, que ha tenido muchos años y que seguirá, y que no tenía un espacio como tal para expresarse largo y tendido de sus historias. Entonces eso, ahora que lo estoy mencionando y que me lo repito aquí con tu espacio, pues me da más ánimos para seguir haciéndolo. Qué fregón. ¿Y te ha tocado que te hable alguien para que lo entrevistes? Sí, fíjate, y fue algo bien curioso. Un psicólogo llamado Gerson, que le mando un saludo. Gerson, un día había una celebración de tigres en la macro. Había bares ahí. Y luego pasamos mi novia y yo de que pitando con los vidrios abajo y gritan, ¡es Elim! Así nada más de ¡miu! Y luego me mandan un mensaje. Oye, Elim, yo fui el que te grité en la macro. Me encantaría ir a tu podcast. Así, o sea, de que él solo. Yo les he comentado en el Instagram que todo tigre tiene una buena historia que contar. Y si tú eres de los aventados que dice, güey, yo quiero. Ese es un ejemplo. Gerson, así de que nos vimos bien rápido, me gritó y lo, yo quiero ir al podcast. Y hablamos temas de salud mental, como que ligadas a ir al estadio, en cómo te puede ayudar en momentos que estés abrumado, que no te sientas como que tan bien. Entonces, pues ver cómo mezclar las historias, ¿no? Aparte de la afición de Tigres. Y ese es un ejemplo donde alguien ha dicho, yo voy. Fregón. ¿Cuál es el tema del que más te gusta hablar en tu podcast? O sea, has mencionado un poquito, pero ya sea que en algún tipo de historias o algún tipo de datos que te den invitado con el que te sientas cómodo y que sientes que también le aporta. ¿Tienes algo así? Fíjate, esto ya es un tema así como que yo lo he hablado en terapia y que siento que es algo con el que puede conectar muchas personas. Pero cuando me hablan de la familia, o sea, que sueltan anécdotas con la familia, que con el papá, que con la mamá, que con el abuelito, que fueron juntos al estadio, que bueno, eso para mí es de las cosas que más me gusta porque me conecta a mí también con mi familia, ¿no? Por ese lado, o sea, como el fútbol y los Tigres sean como un espacio en donde la familia puede tener un momento de calidad, eso me gusta mucho. La contraparte también es que he notado que de repente las anécdotas peligrosas de riesgos, que si la carretera, que si no sé qué, sobre todo cuando han venido integrantes de la barra de Tigres o así, como que a la gente le llama mucho la atención, pero te digo, pues es un contraste muy, muy cañón, pero también va por el lado de los viajes. O sea, lo platico mucho con mi novia, que los viajes a ver a Tigres es la excusa de ir a algún lugar y conocer la comida, la cultura, otro país. El partido dura 2 horas y a lo mejor te avientas una previa con la gente de Tigres que siempre hacen en todos lados de 1 hora más. Y hemos tenido la fortuna, gracias al trabajo, al diseño, porque te digo que es lo del diario, que hemos ido a ver a Tigres a Costa Rica, a Vancouver, a Toronto, a Argentina, a muchas partes de aquí de México, a Nueva York, Wow. Dallas, Houston, Austin, o sea, bastantes lugares. Y te digo, 3 horas del tema fútbol y todo lo demás es conocer. Entonces, cuando un invitado habla mucho de los viajes, que ahí puede entrar el peligro y todo esto, me gusta bastante. ¿Crees que puede llegar a algún punto en el que Tigres también te patrocine? No, porque siempre dicen que no hay presupuesto para nada. No lo corten. Bueno, no sé. Nada te creas, así déjalo. No sé. La verdad es que todo puede pasar. Pero conforme avanza el tiempo,
me gusta que el mismo proceso de hacer el podcast y la constancia me sorprenda con ciertas cosas que yo no tenía en el radar. O sea, por ejemplo, te decía lo de Ramos, que yo trabajo con ellos el tema de diseño, pero por una oportunidad donde yo les conté algo, una posibilidad que había que no se hizo, se conectó que ellos pudieran estar en el podcast, lo de las amistades, todo eso, ¿no? Entonces, sí sé que lo escuchan, o sea, gente que trabaja ahí en las oficinas de Tigres. Una vez me pasó también de ir a una junta relacionada con un tema de comida con un cliente. Y cuando llegó la junta y me siento, una persona que llegó ahí dice, tú eres el del podcast. Sí. Y fue hace mucho, cuando el podcast tenía relativamente poco tiempo. Entonces sí lo escuchan y son bienvenidos. O sea, la verdad es que para mí y para mucha gente que parte de la audiencia, sé que les gusta y valorarían mucho el poder tener las historias de gente que trabaja ahí, porque hay gente bien comprometida que está ahí porque es tigre y está ahí porque le gusta su trabajo. Y la verdad es que mis respetos, porque es un trabajo bien pesado. O sea, todo el tiempo están haciendo algo. Entonces, no sé si en algún momento exista eso, pero pues el podcast está abierto. Viendo a quienes quieren empezar un podcast, ¿tú qué les recomendarías para empezar a monetizarlo, para ganar dinero? Muchas veces tienen un trabajo y dicen, es que esto es mi pasión y yo a esto me quiero dedicar. Pero tú sabes que al principio un podcast no deja dinero. O se tardan mucho en dar. ¿Tú qué le recomiendas a alguien para empezar a generar? Sí, bueno, el tema de la constancia y que te fijes bien en los requisitos que te pide en las redes. No lo traigo ahorita presente, pero Facebook te pide un mínimo de seguidores y un mínimo de reproducciones. El YouTube también te pide. No me acuerdo cuál de los dos es más sencillo, pero sí recuerdo que primero empezamos a monetizar en el Face. O sea, entonces fue como más fácil en el Face, según mi experiencia. Y que tengas presente que es una carrera larga, ¿no? O sea, como de no siempre empiezas a monetizar luego. Sí te puedes apalancar de a lo mejor invitar a algunas personas que ya tengan números altos de seguidores o que salgan en los medios o no sé, pero que seas paciente porque cumpliendo ya esas métricas, pues te tienes que seguir, no nada más es, ya lo alcancé y ya, vengas el dinero, pues no, se necesita ser constante, entonces que no se desesperen, pero a lo largo de todo lo que hemos hablado, de que si es algo de un nicho que te gusta o en el que tú estás viviendo, en el que estás metido, lo vas a disfrutar, que vas a seguir haciéndolo, que cuando menos lo esperes, güey, ya alcancé este pedo, sin dejar de hacerlo, ¿verdad? Porque también entiendo que lo que te piden es dentro de un rango de tiempo. O sea, no sé cuántos minutos de reproducción en tantos meses. O sea, no le puedes parar y déjame le sigo cuando traiga ganas. Necesitas ser constante. ¿Ha habido algún momento en el que tú pensaste en dejar el proyecto? Que por algún momento de el cansancio de ese momento o algo, hayas querido frenarlo. Se hace un silencio. ¿Qué va a decir? Este güey no se ha callado y ahora sí va a decir algo. O patinó. Sí me he sentido de repente abrumado. Sobre todo lo que te decía de que antes sí o sí tienen que salir el lunes. El lunes y uno cada semana. Y de repente me empecé a fallar, pues por carga de trabajo y esto. Y es de también bajé un poco la exigencia y dije, ok, no hay bronca si esta semana no hay y a la siguiente sí. Empecé ahí a bajarle, pero también era por un equilibrio como de sentirme bien. O sea, de que, güey, tampoco me voy a exigir tan cabrón. Me voy a dar el tiempo de estar bien y continuar, ¿no? De parar, no como tal, pero sí llegué a tener momentos en el que me desanimaba, por números,
que eso creo que le pasa a cualquier persona que empieza un proyecto. 2, por no conseguir ciertos invitados o así. Y 3, de repente por tener peros. O sea, la verdad es que lo conté hace poquito en otro espacio, que aún así el podcast tenga buenas intenciones, procuramos cuidar todo lo que se dice. Hay cosas que son muy de protocolo que se tienen que hacer y que no puedes, en el caso de un club de fútbol, no puedes invitar a todos así como que De jalón. de jalón, ¿no? Entonces me llegué a topar con esos peros que por un momento me desanimaron, pero luego los entendí porque sí tienen un porqué en realidad. O sea, cuidan mucho lo que se dice porque se saca de contexto, porque... Entonces ya después de ese bachecillo de no poder invitar a ciertas personas, mi novia y mi familia pues han sido clave también. Y ella alguna vez me dijo, a ver, ¿estás agüitado porque fulanita o fulanito no puede venir? Y luego me dice, ¿para quién hiciste el podcast? Y yo, así, para la gente. Y luego entonces, o sea, igual y luego puedes entrevistar al jugador, a la jugadora, o cuando ya no esté ahí, o no sé. Pero acuérdate por qué empezaste las cosas. O sea, y eso también, y con mi familia también pasó, como ese recordatorio de por qué lo estás haciendo y para quién. Eso fue muy importante en mi caso, que porque en el Instagram todo es yupi yupi, qué bonito todo y bien fácil y ay miren 100,000, lo de que te decía hace rato, ¿no? Pero cuando te topas así cosas y la gente pues muchas veces no sabe, o por ejemplo el que estés tú aquí grabando, que hayas venido hasta acá, dejaste de hacer otra cosa, cualquier otra cosa que pudieras haber hecho el día de hoy, lo estás dedicando este tiempo para tener una historia, para que otra persona la escuche y probablemente le resuene algo de lo que platicamos. Y a lo mejor ahorita me estás mostrando tu mejor cara, pero por otro lado, a lo mejor estás apurado en algo, no sé. Entonces hay mucho esfuerzo ahí, pero teniendo claro el por qué lo estás haciendo, para quiénes, te va a ayudar un chorro. Ahora, otra pregunta. Totalmente diferente a lo que estás platicando, A pero ver. ¿cuál es el invitado que más te ha impactado tener? El que no te esperabas que llegara y cuando llegó, yupi yupi, como dices tú. Sí, pues hace rato te contaba que vino Lucas Lobos hace unas semanas, un mes. Y el hecho que estuviera aquí, justo en la silla donde estás tú, sí fue como, órale. O sea, no es que no lo quisiera, porque ya ves que te platicaba esto de que para quién era o quiénes eran los principales invitados. Pero el hecho de que un jugador que es considerado una leyenda en Tigres, que vive en Argentina, a raíz de que vino un partido de leyendas, se diera el tiempo de venir aquí al estudio y compartirnos su historia, estuvo bien chido, la verdad. O sea, sí, ya que se fue, yo... aquí estaba mi novia, ya que se va, ¿no? Se va Lobos y no sé qué. Sí se me salieron las lágrimas, la neta. O sea, como de que acaba de pasar. O sea, sí fue bien, porque soy muy aficionado también. Eso a lo mejor también medio puede jugar en contra porque luego me pueden ver más como un aficionado, como un proyecto como más serio, no lo sé. No, a lo mejor es una idea que yo ahí traigo o la he escuchado alguna vez. Pero fue muy satisfactorio que estuviera aquí. Sí, sí me puse nervioso. Te decía que esta pantalla estaba ahí atrás y ahí ponía un logo, pero luego ese logo de repente empezó a fallar y yo, la madre, se quitó y se está viendo algo de Apple TV y yo, no manches, y me distrajo y así. Y son cosas que la gente no sabe, que nada más ve el resultado final. Uh-huh. Sí batallé en ese sentido un poco, pero salió y ya cuando ves el resultado final, los comentarios de la gente, algo que me gustó mucho, conectando así como los puntos, es que
En diciembre pasado subimos un video donde la gente cuenta qué significó para ellos el campeonato del 2011. Ujú. Un recopilado así de pedacitos de lo que decía varios aficionados. Y ese aquí se lo pusimos a Lobos así en el celular. Entonces él lo agarra y lo ve. Entonces la gente le gustó mucho de que no manches, Lucas Lobos me vio. O sea, Lucas Lobos escuchó lo que yo sentí ese día. Y él, en ese momento que en la plática te vas dando cuenta cómo el invitado, y a lo mejor también está pasando ahorita, cómo pasa el tiempo y el invitado se desenvuelve más y habla más y le cambia el semblante, o a lo mejor si venía muy serio. Bueno, cuando Lobos ve ese video, yo le noté diferente, o sea, lo noté en su semblante, en todo, incluso en cómo estaba sentado y todo el rollo. Lo noté después de que vio ese video. Entonces, vi que lo disfrutó la gente, le pude mostrar un poco, es un recordatorio y un agradecimiento de lo que él hizo con los Tigres, y ya que se pasa es como, órale, o sea, sí. Qué fregón. Yo cuando jugaba a Lucas Lobos era niño. O sea, también él ha pasado por muchas generaciones. Y otro invitado que me llamó mucho la atención que tuviste es Alejandro Ríos. Pero Sí. él ¿cómo lo pudiste tener? Porque pues también él es famoso a nivel regional. Pero para tenerlo en un podcast, pues no cualquiera. Lo he visto mucho con Zagar. Sí. El Zagar también es Tigre, a ver si un día viene. Un día tiene que venir. Es que eso que te digo también de que luego un invitado va desbloqueando a otros, Ujú. pues ya, por ejemplo, en el caso de Lucas Lobos, ya cuando invito a alguien y ve, ya fue Lobos, entonces ya cambia un poquito, ¿no? Y obviamente esto es con el tiempo, tampoco fue de que, creo que sí se puede, a lo mejor con conectes o así, de que, mi podcast, llevo 3 episodios y ya invité a Lobos. Es como, wow, así, ¿no? Fíjate que con Leandro Ríos coincidimos algunas veces en unas grabaciones de un disco que se hizo de canciones de Tigres. Ujú. Pero no estaba seguro si desde ahí ya me ubicaba. Obviamente nosotros sí lo conocíamos por la música y todo. Pero luego a través de un chavo de la barra, Eduardo Jiménez, que le mando saludos, es un tigre de Ciudad de México. Él se hizo muy amigo de Leandro. Entonces él también le dijo, oye, te anda buscando el IMI, así, así. Y por eso se van abriendo puertas, ¿no? Qué fregón. Perdón. Entonces por ahí fue. O sea, porque la misma gente del mundo tigre me ayuda de que te anda buscando te anda buscando lo otro. Ese. Wow. ¿Hay algún otro invitado que también te haya impactado mucho? Leandro Ríos fue uno, Lucas Lobo creo que fue el que impactó un poquito más. ¿Para algún otro que no veías tan alcanzable y de repente te llegó? Que no fuera tan alcanzable. Mira, no que no fueran alcanzables, pero creo que los puedo poner de ejemplo por cómo están ahorita en los podcasts. Tuve un episodio con Adrián Marcelo y un episodio con Bandido, por separado. Ujú. No he tenido episodio juntos, pero fue porque yo los conocí por un podcast que tenían que se llamaba Fútbol Sin Balón. Ok. Creo que en el mismo canal de YouTube de Conversaciones, ahí están esos videos. Búscalos así, le pones en el buscador Fútbol Sin Balón. Ujú. Y fue cuando ellos empezaron. Y era como abordar el fútbol fuera de la cancha, desde verlo como un espectáculo, como todo lo que pasa alrededor, de ventas, de estadio, de historia. Y ahí los empecé a conocer. Entonces empieza conversaciones y se empieza a hacer bien grande. Y sí era como de, me gustaría tenerlos a ellos en este espacio, ¿no? Y me acuerdo que justo como llegaste amablemente aquí al estudio, me acuerdo haber llegado a las pizzas de Junco, a las que estaban en el TEC, que ya Sí. se las quitaron por temas ahí de desmadres con los renteros. Creo que sí fue. Ujú. Y llegué y así me instalé y le puse los micrófonos. No sé Ujú. qué. Hola Adrián, ¿cómo estás? Pues ya como que nos conocíamos un poco porque Karina, su esposa, coincidimos algún tiempo en una agencia de publicidad. Entonces por ahí
como que tampoco fue tan de cero, pero sí era como, ay, voy con estos chavos que ya tienen más experiencia del podcast, que ya tienen experiencia en radio, todavía no estaban en la tele, pero pues ya iban para allá. Entonces, ese es un ejemplo de invitados así. Otros que me han sorprendido mucho es que ha habido de todo, la verdad. Y me ha llegado mensajes de gente que dice, me gustan mucho o me han sorprendido más los invitados que no son conocidos. O sea, lo que te decía, que no son figura pública, que no salen en la tele, que no son creadores de contenido. O sea, no sé, creo que hay una parte muy natural de ellos que la gente conecta con esas historias. Entonces, por ahí también creo que han salido cosas padres. Uno de ellos, antes de que fuera creador de contenido, es Eric Castro, que le mandó saludos. Tenía una cuenta que se llama Camisetas Tigres, y él empezó a coleccionar camisetas de todas las épocas. Pero en ese entonces, pues era como cualquier otro aficionado que pues va al estadio y no hace redes sociales, ¿no? Fue tanto el boom y fue tantas las playeras que juntó, que un video que se hizo así muy viral de él fue que un chavo le dijo que le cambiaba su colección de playeras por una casa. Y todos, no mames, es mentira y no sé qué. Y luego, no, güey, es que, o sea, él tenía playeras de 30,000, 40,000 pesos para arriba, una sola prenda. Sí. Entonces era tanta la colección que luego en otra visita que vino al podcast echó números y dijo, mira, tenía tantas playeras de tanto precio, no está descabellada una casa tampoco estamos diciendo que una casa en San Pedro, o sea, puede ser algo más en las orillas de área metropolitana o ciertas colonias, pero sí era un buen número de que alguien realmente, y él me enseñó así mensajes de que mira, güey, o sea, no en la grabación, pero después, de que mira, aquí está donde el vato me ofrecía una casa a cambio de la colección. Y no la agarró. Y no la agarró, pero luego hizo muchas más cosas. Ahorita tiene una tienda de jerseys bien chida que está en San Jerónimo, se llama Ruge. Y ese tipo de historias también como que hacen mucho ruido, y te digo, él no hacía redes sociales en ese entonces y conecta mucho así de que un aficionado lleva esa afición a hacer muchas más cosas. El tema, por decir, del bandido de Adrián Marcelo, que como decías ahorita, ellos ya tienen mucho recorrido en el tema de podcast, de creación de contenido. ¿Qué fue lo que más les aprendiste al tenerlos tanto fuera de cámara como dentro de la cámara aquí en el podcast? Pues la constancia. Eso que hemos platicado ya a lo largo del podcast, y también alguna vez tuve la oportunidad de ir a un curso de bandido de monetización, que si lo vuelve a hacer te lo recomiendo, está bien padre. La constancia, el repartir el tema de tu contenido, hacerlo pequeño, que se vayan a Facebook, incluso te dan como una plantilla de idea de cuántos videos debes de subir a la semana y en qué plataformas. Eso, y que también se esté como diversificado, que de repente puedas tener otras cosas, porque el podcast igual puedes tardar un poco en monetizar, pero si ya tienes un producto o un servicio, pues ahí también lo puedes anunciar. Ellos han anunciado sus libros, anuncian sus cursos. Yo cada que puedo menciono en el podcast, incluso antes de la Ramos, pues mencionaba, tengo una marca de playeras que se llama Aguerridos, que esa nació antes del podcast. ¿Cómo empezó, por cierto? Empezó porque tenía familia en Houston, y yo cada que iba a Houston quería buscar playeras que trajeran un tigre, así chiquito, o camisas que trajeran tigritos así, o algún tigre en la espalda, y que no necesariamente fuera azul y amarillo. O sea, que fuera una playera que trae un tigre. Entonces, a raíz del diseño que hago para marcas y esto, dije, no, pues, en lugar de ir a buscar playeras a Houston, a las tiendas, pues mejor voy a empezar a hacer playeras yo. Entonces, cuando empiezo el podcast, siempre dije que el patrocinador, digamos, que eran las playeras. Y ellos hacen mucho eso. Como que entre sus mismas cosas, al principio del podcast dicen, vamos a aventar la promoción descarada. Y anuncian lo que están haciendo. Ahorita que son shows,
vamos a estar en tal ciudad, boletos, cómpralos en tal. Entonces yo hacía mucho eso de que si quieres una playera, aquí está. O mencionaba la historia de la playera que dicen abuelista, cómo fue, por qué. Te decía también lo de los pósters a cambio de juguetes. O sea, ver de qué manera lo que haces conectarlo alrededor del podcast es algo que yo veía mucho en ellos. Y lo veo hasta la fecha. Bueno, dos preguntas. Sí. La primera es de la parte de las playeras. ¿Te ha funcionado el publicarlo o compartirlo en tu podcast? Y luego lo otro es que me gustaría saber cómo empezó la parte de los cuadros para donar juguetes. Bueno, ¿me ha funcionado las playeras? Sí. Porque al podcast le empezó a ir bien en redes, que actualmente las redes sociales del podcast tienen más seguidores que las de las playeras, a pesar que las playeras tienen más tiempo. Entonces, llega un invitado, imagínate, vino, por ejemplo, Fernando Lozano, que él pues salía en la tele, tiene su podcast ahorita muy exitoso, así. Entra y lo dice, no manches, la playera abuelista, yo la quiero, güey, ¿puedo salir en el podcast con ella? Sí, güey. Entonces la pone, estamos platicando y en los comentarios, ¿dónde consigo esa playera? O sea, la gente que le llegan los nuevos, los reels y que no seguían el podcast. Ah, sí, mira, o sea, le contesto de ahí o de la cuenta de Aguerridos, las tenemos aquí, ¿no? Y la dirección y los horarios. Y ha venido gente porque salen las playeras en el podcast. Qué fregón. Y ahora lo de los juguetes, eso tiene más tiempo, incluso más que las playeras. A raíz de diseñar cosas para la barra de Tigres, Libres y Locos, yo lo que hacía para apoyar el movimiento era, te diseño una playera, tú véndela. Las ganancias son para ustedes, para los recibimientos, para las banderas, para lo que ellos quieran gestionar así con esas ganancias. Y yo no las vendía por mi cuenta. O sea, porque para mí es un proyecto como con cualquier cliente que ya te lo hice, es tuyo. Aunque no haya un contrato ni nada de por medio, se respeta. Entonces lo que hacía es que esos diseños de los libres o temática Tigres los imprimía en serigrafía, en pósters, y fue de que en lugar de venderlos, pues vamos a sacarle un provecho para terceros. Entonces los cambiamos por juguetes nuevos. Un póster en serigrafía más o menos de ese tamaño que te mostré, cuando lo compras a algún artista o diseñador, te puede costar mínimo 300 pesos. Entonces poníamos de 300 pesos para arriba juguetes nuevos, que no fueran bélicos, que no fueran armas, ni esas cosas raras de que cuchillos de plástico y esas madres. Y que no fuera de baterías, porque los entregábamos en colonias de escasos recursos. Entonces era reunir, como decías bien hace rato, la comunidad que ya había ahí, de los Tigres, es, oigan, vamos a juntarnos, de tal fecha a tal fecha vamos a tener estos pósters, mándanos un mensaje, te registras, ya te apunto de pura palabra. Fulanito de tal, está apuntado porque nomás son 100 pósters o nomás son 200. Entonces ya venían, bueno, en ese entonces estábamos en otra locación, pero iban así a la oficina, dejaban su juguete y les entregábamos su póster. Eso mismo pasó con esas playeras que te digo en abuelista. Ya que le iba bien al podcast, ya que monetizaba, sacamos una tanda de playeras de esas para, en lugar de venderlas, cambiarlas por juguetes. El podcast, digamos, la monetización, fue la que patrocinó la prenda. Un amigo, el señor Jalapeño, patrocinó la impresión en serigrafía y recibíamos juguetes. Después, a esos aficionados que vinieron a entregar su juguete, les hicimos unas preguntas para el podcast, e hicimos un video donde entregamos los juguetes, qué significaba ser nahuelista, qué era lo que les gustaba del portero de Tigres, de su actitud y esto, y causas sociales, y fuimos y entregamos los juguetes. Entonces es como, pues, conectar todo eso, ¿no? Y pues mucha gente luego también se pregunta de que, oye, pues, ¿qué ganas? O sea, ¿por qué gratis? ¿Por qué? De ahí también se han abierto caminos a que alguien vea los videos y diga, yo tengo un negocio de tal cosa, y tú eres diseñador, apóyame con esto. Entonces ha salido, como te decía hace rato, amistad, negocio y otras cosas y facilidades
Por ejemplo, nos regalan una dependencia, nos regala boletos para nosotros poder rifarlos en el podcast. Entonces han salido como muchas cosas a raíz de todo. Excelente. También, bueno, está chingón lo que dices. Y también, pues, la parte de ayudar tiene mucho que ver en esto. No es nada más también el hacer conexiones y demás. Además de eso, ¿te gustaría buscar otras formas de apoyar también? Sí, fíjate, ahora que lo mencionas también de formas de apoyar. Y qué bueno que me acordé. Por medio de un grupo del fútbol femenil, es un grupo en su mayoría son aficionadas, que se llama la Bolita de la U. Hay ciertos partidos en los que a través de ellas Tigres nos ha dado boletos para nosotros intercambiarlos por croquetas. Okay. Entonces de repente el estudio huele a pura croqueta. Pero si huele a pura croqueta es que llevamos bastantes. Entonces imagínate que venía la afición de que, oye, vengo por boletos. Ah, sí, deja tu donativo. Pum, y se toman fotos. E incluso vinieron jugadoras de Tigres Femenil, una de ellas, Nancy Antonio, que ahorita juega en el América. Y ella es muy pro animal, muy de apoyo a causas con los animalitos y los perritos, gatos y así. Mi novia también. Entonces venía la jugadora y de que, oye, vengo a recoger del donativo, y ella se llevaba para entregarlos, a ciertas asociaciones. Y luego fuimos al municipio de Escobedo, que ellos apoyan mucho el tema de la protección animal. Y de repente ahí entregamos bastantes donativos, y luego resulta que el alcalde Escobedo es súper tigre y conocí a su hijo, y vino su hijo al podcast, y luego vino su papá, o sea, vino aquí el alcalde, también aquí a este estudio. Entonces, como se está moviendo todo y se está conectando todo, como ya he repetido en varias ocasiones, que bien decías, de una comunidad que ahí está y estará por mucho tiempo. Entonces, no sé si respondí exactamente tu pregunta, pero me gusta mucho cómo se ha conectado todo, ¿no? Qué fregón. ¿Te parece si pasamos a las preguntas finales? Ándale, dale. Excelente. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Y el mejor consejo. Fíjate, es que he escuchado tantos consejos de gente de dementes, que sigo siendo muy fan de Diego Barrazas, pero yo creo que uno de ellos ha sido eso, el de tener claro para qué estás haciendo las cosas. Y hay una frase de ellos que me gusta mucho, que tengo una playera que ya está súper viejita, o sea, hasta se le hizo un agujerito aquí, como que no me la pongo, porque ya no salieron más, que dice: no necesitas permiso. Puede sonar una frase retadora, pero más bien es una frase que te invita a que no pidas permiso para crear las cosas. O sea, que tú le des bajo ciertos criterios y bajo ciertas líneas que debes respetar, pero que no pidas permiso para hacerlas. O sea, que te avientes. Y ese es uno de los aprendizajes que incluso hasta lo tengo en un pin de dementes, así un pin rojo que dice: no necesitas permiso. Y ahí voy a una reunión o algo de trabajo con la madre esa aquí, y puede sonar raro, ¿verdad? Así como, ¿te vale madre o qué? No, pero es más por ese lado, como de aviéntate y crea algo que a lo mejor no ves o no existe o te gustaría que hubiera. Y ellos hicieron eso con su podcast. Qué fregón. Ahora te volteo la tortilla. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo, no sé. Seguro hay muchos. Pero creo que un consejo... perdón. Me han dicho o me han recomendado hacer el podcast de cierta manera que sería parecerse a un medio tradicional o algo como polémico. Y ese es como que un consejo que no me ha gustado. Que ok, puede traer números, a lo mejor el ser más polémico, chicharronero y así. Pero para empezar, ni siquiera es así mi personalidad. O sea, no me manejo así en el día a día.
O sea, ¿por qué voy a forzar a hacer algo que no me late hacer o que no me identifico o que no soy yo? Creo que por eso no he seguido ese consejo como de, dale por acá. O sea, prefiero ser auténtico y hacer algo que me guste y que veo que la gente valora también por ese lado. Entonces, por eso lo escojo como ese consejo que no seguí. Excelente. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo financiero que te han dado? Malamente no me han dado consejos financieros por eso. ¿O alguno que te gustaría dar? Por eso soy un desmadre. Es que, güey, sí he sido muy desmadre como... Mira, te quiero contar una historia de podcast que tenía vencido mi visa. Iba a haber un partido de Tigres en Orlando. Y justo afuera del estadio, un grupo de amigos de la Puerta 7 nos saludan. ¿Qué onda, Lim? ¿Van a ir a Orlando? Y yo, güey, es que la visa la tengo vencida. Aquí está el contacto de una señorita que te ayuda a adelantar las citas, de esas que te están busque y busque. A nosotros nos sirvió, nos hizo un paro y total, me la adelantó y todo. Sí logré la renovada, pero prácticamente el viaje era la semana siguiente de cuando me dieron la visa. Entonces todo costó más caro, la neta. Y aún así lo hice. Entonces, creo que puede ser un consejo para mí mismo como de a veces no seas tan braveado. Pero también está esta parte que digo, estuvo con madre la aventura, estuvo bien padre, conocí gente, grabé unos videos con una familia que venían de Kansas City, creo que era, que el señor, al punto del llanto, dice, tengo casi 30 años que no veo a los Tigres en vivo. O sea, Wow. y vengo con mi hijo acá, estoy bien emocionado porque por fin los voy a ver otra vez. Y ya que te lo cuento, de que valió la pena haber comprado el vuelo 6 días antes del viaje, o sea. Pero luego ya para la cartera es, ay, güey, o sea, como que ahórrale para los imprevistos esos y que te puedas dar como ese lujillo de Ingesu, pues vamos a gastar, pero es como que una gastada invertida, pues porque por el mismo, como ahora le llaman, contenido del podcast. Excelente. ¿Hay algún libro, película o serie que haya marcado un antes y un después en ti? Libro me gusta mucho uno de Austin Kleon, que seguramente muchos conocen, que se llama Roba como un artista. Es un libro muy cortito, muy digerible, muy práctico, incluso con infografías o dibujitos, por así decirlo, que me recuerdan esa foto que te digo de niño chiquito así acostado en la casa viendo dibujos, que te da algunos ciertos tips de la creatividad y de cómo estar conectando ciertas ideas para tener un resultado diferente y que te inspires en otros creadores y en otras personas. Por eso se llama Roba como un artista. Ese se lo recomiendo. Ok, muy bien. Y bueno, ya la pregunta final. Si tuvieras todas las cámaras, todos los reflectores, todos los micrófonos del mundo y pudieras dejar un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje? Ay, güey, está bien difícil. Esto me hubieras dicho antes. Creo que puede ser algo muy... Puede sonar como algo muy trillado. Pero al día de hoy lo valoro y lo vivo. O sea, que busques hacer las cosas que te hagan feliz. Creo que eso lo hace muy llevadero. O sea, sí puede haber muchas cosas en las que no estés tan a gusto, o de que hoy hay un proyecto, o el tema del dinero, o mientras estés bien tú, estés bien con tu familia, con tus amigos y estés haciendo algo que te guste, creo que el día a día es más chido, más práctico, más divertido, más... Entiendo, es un privilegio. Todos tenemos ciertos privilegios en cosas y en lo que destinamos nuestro tiempo. Y a lo mejor no es algo de la noche a la mañana, pero sí puede llegar un momento en el que
te des cuenta y digas, estoy haciendo lo que realmente me gusta y me apasiona, y lo estoy disfrutando y luego todavía me están pagando por ello, y porque me están pagando estoy teniendo estabilidad, y porque estoy estabilidad estoy tranquilo, estoy con paz mental y estoy bien para mi familia y para mis amigos, y ya se desencadena todo a raíz de estar buscando y haciendo algo que te gusta. Qué fregón. Ya por último, ¿hay algo que te gustaría promocionar? ¿Algo que tengas en puerta que te gustaría mencionar? Pues que se suscriban al canal de Incomparables Podcast, así nos encuentran en todos lados. Si quieren ver algo de mi trabajo, tengo la ventaja de tener el nombre y el apellido raro. Elim Licea, si lo ponen en Google, ahí les salen puras cosas, muchas cosas de Tigres, pero también hago otras. Entonces pueden buscar ahí si les interesa algo, cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Si tienen un espacio como el tuyo, al cual me he sentido muy cómodo y te agradezco mucho la oportunidad de platicar aquí, pues con gusto vamos y platicamos ahí. Dicen unos amigos, echamos unas mentiras. La verdad es que está chistosa la frase, pero no eché mentiras en este momento. Así es que te agradezco mucho. Muchas gracias a ti por estar aquí. No, hombre, gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por vernos. Hasta luego. Bye.